No sé si te ¿Cómo está? Sí. Estemos listos, las presentaciones, empecemos, por favor. Mientras alistamos las presentaciones, les pido a todos, por favor, tengan la bondad de colocar sus teléfonos en modo silencio, modo avión o apaguen sus teléfonos, de manera que cuando estén realizando las presentaciones nuestros estudiantes no sean interrumpidos, ¿de acuerdo? ¿Qué te pasa? Para allá. ¿Alguien más falta o ya estamos listos? Yo le creí. ¿Cómo se llama? Sí. Bueno, ahorita sí. No, Gracias, muy amable. Gracias. ¿Estamos listos? Empecemos, Dylan, por favor. Muy buenos días con todos, familiares, docentes y compañeros presentes. Yo soy Dylan Andrade y bueno, les voy a hablar sobre mi trabajo de internacional. El tema general de este es la aplicación de la ciencia de datos en la evaluación y fortalecimiento de habilidades blandas de graduados de la carrera de Ingeniería en la Escuela Politécnica Nacional. Yo me enfoqué más en mi componente, que es el análisis de la demanda de habilidades blandas en el mercado laboral para ingenieros de la Escuela Politécnica Nacional, usando técnicas de procesamiento del lenguaje natural. En este caso, nosotros nos pusimos a analizar cuál es la problemática actual de los egresados de la Escuela Politécnica Nacional y es la falta de habilidades blandas. Entonces, identificamos que existen habilidades blandas en las ofertas actuales de empleo, solo que estas no son fáciles de obtener, están ahí, pero no son posibles obtener la información ya que está muy dispersa o en lenguaje natural. La solución que encontramos a esto es crear una base confiable y reproducible de las ofertas para las 24 carreras que ofrece la Escuela Politécnica Nacional para poder medir la demanda de estas habilidades, sobre todo basados en el marco ERASE, que contiene 7 habilidades blandas, que son las que tenemos en el gráfico de allá, que es trabajo en equipo, ética profesional, comunicación efectiva, aprendizaje automático, gestión, responsabilidad social y liderazgo. Entonces, ¿cómo vamos a generar esto? Es desarrollando un pipeline reproducible, recolectando las vacantes de diferentes fuentes, unificándolas, deduplicando, normalizando, traduciendo y extrayendo estas habilidades utilizando un enfoque híbrido. En este caso, utilicé diccionarios, Beckett y Fuse Matching. Ahora, como objetivo principal, como lo había dicho, es en sí desarrollar e implementar este pipeline.
y obtener las habilidades blandas del marco de Grace. Como objetivos específicos que van de acorde hasta nuestro objetivo principal es recolectar estas ofertas de empleo de fuentes heterogéneas y manejarlas en una sola fuente consolidada y manteniendo la trazabilidad. Para esto, lo que hicimos fue crear un esquema unificado aplicando deduplicación y controles para la consistencia de este corpus o de esta fuente de datos. Para esto también lo que hicimos fue preparar y enriquecer este texto, ya que este texto viene en lenguaje natural, por lo tanto toca traducir, normalizar, quitar cosas que no sean quizás necesarias y también implementamos un método de extracción, como dije, es diccionario, regex y fuzzy matching para extraer estas habilidades blandas y alinearlos con el marco Grace, que son las 7 habilidades blandas que dije al principio. Ahora, para realizar esto se utilizó esta metodología, CRISDM, que consta de entender el negocio, entender los datos, preparar los datos, modelarlos, evaluarlos y desplegarlos. Entender el negocio ya les expliqué que es entender el problema y cómo lo vamos a solucionar. Entonces vamos a empezar con el entendimiento de los datos. Para el entendimiento de los datos se consideró que hay diferentes fuentes donde podemos obtener esto. En este caso se utilizó Jobble y LinkedIn en especial porque considero que es una fuente que muchas personas lo utilizan actualmente y tiene información muy válida. Para el caso de LinkedIn se utilizó dos plataformas que son RapidAPI y CoreSignal que nos ofrecen una API para poder extraer estas ofertas de empleo de manera fácil. La cobertura de la obtención de estas ofertas de empleo se utilizaron palabras clave para cada una de las carreras, ya que hay 24 carreras. Para poder seleccionar estas se utilizaron palabras clave para poder buscarlas. Ahora, para poder guardar esto se necesitaba un estándar, por lo cual se utilizó un nombre estándar de una ruta de directorio para poder guardar esta información. Se utilizaron dos formas. La primera fue tener la fuente donde se obtiene la carrera, la fecha, y la otra es simplemente tener la carrera. ¿Cuál es la diferencia? Que la una es por fechas y la otra es la consolidada de todas las fechas que obtengamos. Porque como se sabe, las ofertas de empleo van y vienen muy seguido. Entonces, se hace por fechas para tener diferentes fechas en las cuales podamos comparar. Ahora, cada una de esta información debe estar perfectamente estructurada. Entonces, tenemos campos críticos y campos que se agregaron o se fueron resultados de diferentes operaciones. Los campos críticos son los que están resaltados en negro. Y los campos agregados, que son los más importantes con los que vamos a analizar, son los que tenemos locación final, que sería la ubicación, de dónde se obtiene la fuente, dónde está el empleo, la fecha de posteo, la carrera a la cual corresponde, la descripción final, que es la descripción del trabajo, pero ya normalizada y traducida y realizada todas las operaciones, las soft skills, que son algunas ofertas de empleo en la propia oferta ya ofrecen habilidades blandas. Entonces se le consideró porque podría ser útil para poder después analizarlas. Y las dos últimas, que es de Eurase Skills y Initial Skills. Initial Skills obtiene todas las habilidades blandas que obtuvimos al realizar este proceso y simplemente Eurase Skills es agruparlas en el marco de Eurase, de las 7 habilidades blandas que les dije al principio. Ahora, en la preparación de los datos, que es esta fase, para lo que esta fase necesitamos la de la fase anterior, que en esta fase ya tendríamos lo que son los SBs o bases de datos crudas, y también tendríamos los dos que hacen la trazabilidad de saber en qué fechas fuimos sacando. En este punto lo que nosotros hacemos ya es preparar estos datos para después ya poder obtener las habilidades blandas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente es de duplicar. Creamos un ID o un identificador para cada trabajo a través de la carrera, el nombre de la empresa, la descripción de la empresa y la fecha que se posteó, y creamos un ID o un identificador para cada uno. Y después lo que se hace es ir comparando uno por uno y ver identificadores que sean parecidos y simplemente se eliminan los que son parecidos porque al final son lo mismo. Entonces, como resultado de esta operación, lo que vamos a tener es en el directorio de plataforma-carrera, vamos a tener un corpus consolidado o una fuente de información consolidada con todas las carreras de todas las fechas sin duplicar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que las descripciones que generalmente vienen de estas ofertas de empleo vienen sucias. ¿Qué se quiere decir con esto? Que vienen con caracteres, vienen en otros idiomas o vienen con cosas que no nos sirven para nosotros obtener la información. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, se traduce y después se limpia. En la traducción, como se utilizó la API que es de Google Traductor, hay veces en las que no se traduce de una sola vez, entonces se hace algunas veces hasta que se puede hacer y caso contrario se le pone un flag que falla. Y finalmente lo que hace es eliminamos los fallos visibles que tiene la flag. Si es que hay algún fallo o alguna información que no nos sirve, simplemente la eliminamos y solo quedamos con lo que nos sirve. Ahora, el modelado. El modelado en sí ya es la obtención de las habilidades blandas. Entonces, para esta parte, lo que necesitamos es la columna que es la descripción final, que lo hicimos en el paso anterior, y una columna de skills, que hay algunas ofertas que ya nos vienen desde la propia fuente, esta columna.
Y como salida vamos a tener la columna de Upgrade Skills y Initial Skills, que son al final lo que nos sirve para nosotros hacer el análisis posterior de cuáles son estas habilidades blandas que sirven. Entonces, para esta parte vamos a usar un diccionario que es el skills.yml. ¿Qué es el YML? Es un archivo, simplemente es un diccionario de las skills que vamos a obtener de las ofertas de empleo. Ahora, este es el skill.yml. Como se puede ver, simplemente tenemos separado en tres partes, que es Canonical, Partners y Implicit Fusing. Canonical simplemente es la palabra así como tal. Entonces, busca en el texto la palabra que se parezca. En patrones tenemos palabras que puede ser que estén repartidas en el texto, entonces lo busca por patrones y trata de encontrar. Y implicit fusing son palabras que son muy aproximadas a la que nosotros queremos. Por ejemplo, gestión. ¿Qué pasa si es que en la oferta de trabajo dice gestión, sin la última N? Entonces sí correspondería a gestión, pero no se le va a contar. Entonces ahí entra implicit fusing, que busca las palabras aproximadas que nos sirven. Entonces, con este diccionario ya listo, lo que vamos a hacer primero es verificar fila por fila si es que contiene esta descripción final y esta skill, que son las dos columnas. Si es que no tiene ninguna de las dos, simplemente se elimina. Se normaliza a través del texto, se elimina caracteres, se elimina esas filas que les dije, puntuaciones, espacios, y se hace la detección híbrida. Para la detección, lo primero que se hace es buscar palabras que sean tal cual. Después se le busca por patrones, y si es que tampoco encuentro ahí, se le busca por aproximación. Esta aproximación tiene un 90%. Es muy precisa, entonces sí busca generalmente las que se parecen mucho. Ahora, en la evaluación, cuando ya tenemos todas estas habilidades blandas obtenidas, lo que nosotros hacemos es simplemente guardarlas y tenerlas estructuradas en un directorio. Aquí tenemos el directorio. Tenemos por plataforma y la que es de todas las plataformas, que contiene toda la consolidada de todas las plataformas. Simplemente aquí le diferenciamos por carrera. Ese es el que nosotros utilizamos. El de arriba, que contiene por fecha, simplemente nos sirve para nosotros tener una trazabilidad y ver cuándo se obtuvo. Y el de abajo le consolidamos para ahí sí hacer el tratamiento, porque al final nosotros lo que nos interesa es hacer de todas las ofertas posibles. Como resultado de hacer todo esto, obtenemos esta fuente de datos. Aquí tenemos la Jovide, que es el identificador que les dije. Este identificador se genera a partir del título, la compañía, la descripción y la fecha en la que se posteó el trabajo. Y se genera esto. Y simplemente se van comparando y las que son iguales se van borrando porque son la misma. La locación final, que simplemente es del país, pero como hay oferta de trabajo que viene de ciudad, país, entonces solo tenemos del país. Y finalmente tenemos allá lo que son las tres más importantes, que es descripción final, Upgrade Skills y Initial Skills. Descripción final es la descripción del trabajo traducida, limpiada, deduplicada. Y Initial Skills son las habilidades blandas que se obtuvo de esta descripción, todas, sin distinción. Y Upgrade Skills, lo que se hace es hacer un conjunto de estas habilidades blandas y agruparlas en el marco de upgrades. Aquí está igual el log que les dije de trazabilidad para nosotros saber cómo fue que fue evolucionando esto. Este simplemente es un archivo donde es por plataforma, de la plataforma donde se obtuvo. Y tenemos la carrera, la última fecha en la que se extrajo para esa carrera, el número de ofertas que se trajo y cuál fue la última página que se extrajo. Simplemente es para llevar una trazabilidad y ver cuándo fue la última vez que se hizo y cuántas ofertas se obtuvieron. Ahora, en el despliegue, una vez realizado este proceso, nosotros ya tendríamos un paquete reproducible, actualizable, que se puede volver a ejecutar y tendríamos las mismas salidas con las mismas reglas y los mismos esquemas. Esto está en GitHub. Entonces, si es que quisieran, podrían verlo ahí y simplemente tendrían que hacer el mismo proceso y esto ya sería automáticamente, no tendría que haber intervención manual. Ya. Ahora, también como de parte del despliegue, tenemos que se obtuvo también lo que son los SBs, que son las fuentes de información ya unidas y hechas ya un resumen y algunos gráficos que también nos van a poder ayudar. Uno de los más importantes es el reporte de cuarto, que es un framework que nos ayuda a poder desplegar y reproducir esto en un formato de HTML que es mucho más visible para las personas que son interesadas o a las personas que les gustaría entender esta información de mucho más fácilmente. Entonces, este reporte de cuarto, que es el que está aquí, simplemente se lo tiene que volver a renderizar y ya estaría actualizado. Entonces, no había casi intervención, ya está todo listo. Ahora, como resultado de realizar este proceso, se obtuvieron 75.695 ofertas de empleo de 3 fuentes diferentes y de las 24 carreras. Aquí podemos ver el gráfico que es la proporción de ofertas que se obtuvo. Se obtuvo más de Jobs y como segundo de LinkedIn.
También con los resultados que obtuvimos podemos tener aquí un top de las carreras con mayor incidencia en el corpus final de todas las carreras. Como se puede ver, la primera es inteligencia artificial y la última es matemática aplicada. Ya. También con los países que nosotros ya limpiamos también podemos tener un top de los países, cuáles son los que tienen más incidencia en el corpus general y cuáles son los que tienen menos. Estos solo son los 15 países primeros. Hay más países, pero se les dejó fuera porque la verdad que no iba a alcanzar. Pero tenemos aquí Ecuador, que tiene un 30, no es mucho, pero eso es lo que se obtuvo de Ecuador. La mayor es de Puerto Rico y también el mayor que es era Estados Unidos. Se le dejó afuera Estados Unidos debido a que era una gran cantidad de datos y se ensuciaba mucho al momento de representar este gráfico. Ya. Eso es lo más importante, que es las ofertas, las habilidades blandas con mayor incidencia en el corpus ya final. Como se puede ver, la primera es gestión y la última responsabilidad social. Esto está ordenado de la que mayor tiene incidencia a la menor, hasta la que tiene menor incidencia. Entonces, con esta información, creamos este gráfico. Este gráfico es las habilidades blandas por la carrera. ¿Cuáles son las habilidades blandas que más influyen en una carrera? Ordenadas de mayor a menor. La mayor carrera es de tecnologías de la información y como se puede ver, generalmente la mayor es gestión y la última es responsabilidad social. Y sí, va con este gráfico porque la mayor aquí tenemos que es mayor incidencia gestión y la menor responsabilidad social. Y sí, aplica lo mismo para cada carrera. Aquí se puede ver ordenada cada carrera de acuerdo a las habilidades blandas. Ahora, con estos resultados que nosotros obtuvimos, podemos evidenciar que el pipeline sí extrae habilidades blandas que nos van a servir sobre todo para tomar decisiones y sobre todo están alineadas con lo que es el marco de Brace. También estas habilidades blandas y el corpus final que se obtuvo está limpio ya que se hizo una deduplicación, limpieza, traducción para sobre todo tener algo que es real. También la preparación de los datos nos permitió construir este esquema homogéneo. Se pueden agregar más plataformas, se pueden agregar más fuentes y no habría problema. Y finalmente se hizo un despliegue de toda esta información, datasets, logs y tablas a algo que sea mucho más posible para las personas tomar decisiones, para las personas interesadas. Y como recomendaciones tenemos seguir el mismo flujo de trabajo en el orden que se lo propuso, mantener el ID único que se hizo para la deduplicación, que es compañía, el título del trabajo, la compañía, la descripción y la fecha de posteo, ya que eso se consideró que era lo más conciso en la mayoría de ofertas de empleo. También conservar las reglas de location final, skills y plataforma. Como se dijo, se crearon estos .yml para tener un diccionario sobre lo cual se va a extraer esas habilidades blandas, ubicaciones y las carreras. Entonces, esto simplemente no es eliminar, sino sería a futuro quizás seguirlo mejorando para que tenga mucha mayor coincidencia con ofertas que quizás sean un poco difíciles de encontrar. Y finalmente, al momento de consolidar el archivo de cuarto, se recomienda hacer todos estos pasos anteriores y después renderizar, porque esto toma los resultados finales de cada uno de los procesos. Y finalmente, si es que quieren escanear el código QR, está desplegado que es el archivo de cuarto, donde pueden ver los resultados que se obtuvo y cómo quedó el archivo de cuarto. Muchas gracias. Eso fue por mi parte. Listo. Antes que nada, lo que pueden hacer son todos agradeciendo al cuerpo presente y a los invitados aquí. Seguidamente, voy a presentar mi componente como tal, el cual tiene que ver con recomendaciones personalizadas para fortalecer habilidades blandas en estudiantes de ingeniería y computación usando sistemas de recomendación. Antes que nada, me gustaría dar un preámbulo acerca de la problemática que estamos abarcando en este proyecto, en el cual, pues, en sí, la empleabilidad como tal no es únicamente dominada por los que es componentes técnicos, sino también como habilidades blandas, ya que en sí habilidades como comunicación efectiva, liderazgo, desarrollo, pues en sí son muy importantes para el tema de empleabilidad. Sin embargo, la formación académica no siempre está alineada con competencias demandadas por el mercado laboral, y los estudiantes no cuentan con herramientas que permiten identificar qué habilidades tienen que satisfacer a sus necesidades. Como solución,
Desde el Laboratorio de Ciencia de Datos surgió la propuesta de utilizar sistemas de recomendación para orientar el fortalecimiento de habilidades blandas, con el fin de orientar de manera al estudiante que pueda observar, mostrando habilidades blandas y también ofertas académicas que estén alineadas a su perfil, integrando información como ofertas académicas, habilidades blandas e intereses tanto profesionales como personales. Los objetivos que se plantearon, como tenemos en general, es diseñar e implementar un sistema de recomendación personalizado basado en técnicas de ciencia de datos y similitud semántica. Como específicos tenemos la recolección de datos, la construcción de perfiles mediante representaciones vectoriales, la implementación de un sistema de recomendación basado en similitud semántica, la evaluación de este mismo sistema y finalmente el desarrollo de un sitio web. Cabe destacar que se usó la metodología CRISDIAM, lo que llevó a hacer exposiciones más o menos presentarle qué se hizo en cada fase. En primera fase tenemos la compresión de los datos. En sí lo que se hizo fue realizar un análisis exploratorio para identificar la distribución y la demanda por carrera, proporcionar el contexto para la construcción y evaluación del sistema. En sí podemos observar que en esta gráfica de pastel tenemos porcentajes de nuestro corpus general y está aplicado a las diferentes carreras de ingeniería en computación. Podemos darnos cuenta que nuestro sesgo se orienta a la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Por ejemplo, tenemos grandes porcentajes en lo que corresponde a la carrera de computación, de software, de ciencia de datos y inteligencia artificial. Ya. En la siguiente fase tenemos la preparación de los datos, en la cual se construye un corpus por carrera a partir de los proyectos laborales, integrando habilidades y descripciones. La información se representó mediante un vocabulario técnico, es decir, una whitelist, y se vectorizó con n-gramos, utilizando una herramienta de Bond Vectorizer. Posteriormente, las habilidades se agruparon semánticamente mediante embeddings y clusters, lo que en sí podemos observar que en el apartado de aquí tenemos un total de habilidades de 271 dimensiones y posteriormente tenemos un agrupado de 69 dimensiones. Es decir, hicimos una reducción bastante significativa para poder presentarlas como tal. ¿Y a qué me refiero con representación? Pues en sí es facilitar la interpretación visual de estas 69 dimensiones como tal, las cuales fueron proyectadas en un espacio bidimensional, usando el análisis de componentes principales, es decir, el modelo PCA. En esta representación lo que quiero destacar son tres componentes clave, como son la oferta académica de la carrera, las ofertas laborales correspondientes a dicha carrera, y finalmente las ofertas similares a la carrera como tal. En el apartado de aquí, en esta gráfica, podemos observar la oferta laboral de empleo social a la carrera de computación. La oferta académica que disponemos se encuentra con esta estrellita y las demás son ofertas laborales asociadas a dicha carrera. En el apartado de acá, quiero especificarle, o mejor dicho, explicar que en sí, pues, no solamente un estudiante de la carrera de computación puede postular a ofertas de computación, etiquetadas en computación, sino que pueden ser similares, comprenden sistemas de información, software, telecomunicaciones, etc. ¿Y cómo se hizo esta similitud? Pues en sí la afinidad que se buscó entre el estudiante, el perfil de estudiante y las ofertas laborales se calculó mediante la similitud posee, que en sí pues es la adecuada para espacios de alta dimensionalidad. Esta medida permite cuantificar la correspondencia semántica entre las competencias del estudiante y los requerimientos reales del mercado laboral. En la fase de modelado, tras definir las 69 dimensiones técnicas, se incorporaron 7 más, es decir, tuvimos un total de 76 dimensiones como tal, las cuales corresponden a las habilidades blandas, las cuales están alineadas al modelo Embrace. Sobre este espacio, el motor de recomendaciones basado en similitud, Coseno, generó un ranking top 5 de ofertas laborales, priorizando las de mayor aplicación. En la fase de evaluación, tenemos que el sistema, pues en sí se generaron 3.072 usuarios sintéticos, que corresponden a las 128 combinaciones posibles de las 7 habilidades blandas para las 24 carreras de ingeniería que disponibles para la Politécnica de Nación. La precisión, pues en sí tenemos un 73% de las combinaciones generadas están alineadas a la carrera del estudiante, y en recall tenemos una de 0.015, que en sí el sistema recupera una fracción limitada del total de ofertas relevantes, comportamiento esperado en enfoques todavía reducidos, donde se prioriza la calidad del ranking sobre la cobertura más que. Y a continuación tenemos la fase de despliegue, donde en sí ese sería el prototipo final. Si es que quieren pueden descargar el código QR para poder visitar el aplicativo web. Lo que se hace en este apartado en sí es que el usuario, el estudiante, pueda ingresar, seleccionar su carrera de las 24 disponibles. Vamos a observar que en sí esa es una de las entradas. Las siguientes son en sí las habilidades técnicas asociadas que el estudiante pues en sí siente que es mejor. Por ejemplo, en mi carrera como tal, se puede, yo que sé, amplificar a redes, software, programación, inclusive también a ciencia de datos. Es decir, aquí lo que se está haciendo es especificar que el usuario puede ingresar sus intereses, tanto profesionales como personales. Posteriormente, lo que se hace es ingresar de manera autoevaluada
las habilidades blandas como tal, que el estudiante puede seleccionar entre si pues tenemos la gestión, liderazgo, etcétera. En sí tenemos una retroalimentación, pues es que el estudiante se siente muy confiado, medio confiado, moderadamente, y posteriormente se hace lo que es la generación de recomendaciones. Como les había mencionado, es un total de top 5, en el cual, pues, en primer lugar tenemos el nombre de la oferta laboral que está asociada, una pequeña descripción como tal de qué es lo que se está haciendo y por qué se lo recomendó, y un link, el cual nos permite ir directamente al apartado de la página web para poder postular. Y finalmente, porcentaje de afinidad. Como les había mencionado, el top 5, pues, en sí prioriza los primeros 5 afinidades entre el porcentaje del 0 al 100%, y posteriormente se hace una pequeña simulación de las habilidades si es que se logra mejorarlas en las cuales pues, el estudiante cree que está de manera deficiente. Y también podemos observar una de las deficiencias que en sí es que las ofertas laborales pues, algunas están caducadas. También por el apartado de Yes UI tenemos el módulo de principio. Por favor, continúe. Después de lo ya explicado como tal, quiero decirles que, pues sí, el sistema está dirigido a estudiantes de ingeniería y docentes guía, es decir, por ejemplo, pues sí, directores de carrera, como una herramienta que conecta la formación académica con las demandas reales del mercado laboral. Como conclusión, tenemos que las habilidades blandas complementan las competencias técnicas e influyen directamente en la empleabilidad. El sistema genera recomendaciones coherentes con el perfil académico del estudiante y el prototipo valida la viabilidad técnica y metodológica de la propuesta. Como recomendaciones, lo que se busca aquí es fortalecer las habilidades de competencias técnicas con actores académicos para mejorar la representación vectorial. Es decir, hablar con las personas que en sí están a cargo de las carreras para que nos digan si es que el vector que nosotros estamos colectando está bien o es quieren afinar otro tipo de porcentaje más que nada. Actualizar periódicamente el cuerpo laboral para mantener la eficiencia del sistema. Es lo que acabamos de ver, pues en sí las ofertas laborales que se disponen pues ya están caducadas o son de un tiempo muy anterior, y lo que se busca aquí es que eso se actualice para que en sí se tenga una retroalimentación tanto de la persona que está usando el sistema como de nosotros para poder seguir mejorando. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos, público presente. Voy a exponer mi componente. Trata de un modelo predictivo de la relación entre las habilidades blandas y el tiempo de inserción laboral, utilizando aprendizaje automático. La problemática que abordamos, yo le menciono la caja negra de la inserción laboral STEM. Existe una brecha entre las habilidades que aprendemos aquí en la universidad y las habilidades que el mercado laboral nos exige. La bibliografía nos respalda que las habilidades blandas, como tal, son un acelerador del tiempo de inserción laboral. Cabe mencionar que los modelos tradicionales, como la regresión lineal, no manejan de manera adecuada los datos censurados. ¿Qué quiere decir datos censurados? Son aquellos registros que al momento de realizar la medición reportaron que no tenían empleo. Por lo tanto, es un error tomar esto como una clasificación binaria o incluso peor aún, eliminar estos datos. Por lo tanto, hemos decidido tomar un enfoque de modelos de supervivencia. La pregunta que llevó a esta investigación es si es posible predecir el tiempo de inserción laboral de los estudiantes que se gradúan de las carreras STEM. Nuestro objetivo es crear un modelo que sirva como retroalimentación para la academia. Parte de nuestros objetivos específicos contiene la homologación semántica de las habilidades para cada corte, comparar los modelos de XGBoost, AFT y Random Survival Forest, cuantificar cuáles habilidades son coaceleradoras y frenadoras del tiempo de inserción mediante gráficos SHAP y el despliegue de nuestro MVP. Utilizamos la metodología CRISP-DM, bastante conocida en el mundo de la ciencia de datos. Empezamos desde el entendimiento del negocio, que ya expliqué anteriormente, y vamos sobre los diferentes pasos hasta llegar al despliegue del modelo. Vamos a ir explicando cada paso conforme avanzamos en esta exposición. Parte del entendimiento de los datos cabe explicar cómo obtuvimos los datos. Se realizó una encuesta en la cual al estudiante se le pedía autoevaluarse las habilidades blandas en una escala de Likert, las 7 mencionadas por mis compañeros.
en diferentes cohortes que fueron en junio y en diciembre, aproximadamente 6 meses después de que se realizó, de que el estudiante egresó, en el cual obtuvimos, al unificarlos, obtuvimos una muestra de 665 graduados, en la cual el 53.4% reportó que tenía empleo al momento de realizar la encuesta. Aquí tenemos un gráfico de la efectividad de la inserción laboral, en el cual en el top tenemos matemática aplicada, también tenemos nuestras carreras como computación y software en el top 5, en contraste a las carreras de petróleo y física, que reportan una inserción de 0%. Cabe mencionar que esto depende bastante del tamaño de los estudiantes que reportaron de cada carrera. Bueno, como la parte de la preparación de los datos, como mencioné, la homologación semántica, para ambas cohortes, al medir las habilidades blandas, se logró notar que la definición de estas eran diferentes para ambas. Por lo tanto, utilicé el modelo SVER para obtener la representación vectorial de cada habilidad y hacer una similitud coseno para poder estandarizar a las habilidades que se reportaron en diciembre. Esto debido a que la universidad obtuvo la acreditación EURIS el año pasado. También tenemos variables demográficas como la edad y el género, que ahí hubo un tratamiento de datos atípicos. También el entendimiento de la variable objetivo, que es el evento, que es como tal, se le preguntó si tenía empleo o no al momento de hacer la medición. Y la antigüedad de trabajo, que con un gráfico en adelante vamos a entender esto. El resultado de esto fue obtener 2 datasets para la experimentación. El primer conjunto de datos se me proporcionó una matriz donde yo tenía las habilidades técnicas por carrera. Como el estudiante también reportó la carrera en la que egresó, básicamente el conjunto de datos set tiene las habilidades técnicas homogenizadas. Quiere decir que yo no me diferencio de mis compañeros en la misma carrera. A diferencia del conjunto de datos B, en donde se utilizó las habilidades técnicas mencionadas que reportó el estudiante en la encuesta, que dijo que fue una técnica favorable para la inserción laboral. En este gráfico tenemos las habilidades técnicas mayormente mencionadas por los estudiantes, donde tenemos programación, aplicaciones web, diseño de datos, como las más mencionadas. Aquí tenemos la distribución de la variable del tiempo, que está en intervalos. Tenemos menos de 6 meses, donde vemos que los registros, la mayor cantidad de registros se encuentran en este intervalo, entre 6 meses, 1 año, entre 1 año y 2 meses, y más de 2 años. Aquí lo que utilizamos fue tratar estos intervalos como inserción temprana y estos como inserción tardía. Aquí tenemos una pequeña una correlación de Sperman, donde vemos las habilidades que ayudan a una inserción más rápida. Mientras más a la izquierda se encuentran, esta habilidad nos ayuda a obtener un empleo, nos ayuda a reducir el tiempo de inserción laboral, a diferencia de los que se encuentran a la derecha y en color rojo. Cabe recalcar que esto no implica causalidad. Como parte del modelado, utilizamos el split de 80-20, 80% para el entrenamiento y 20% para la prueba. Decidimos utilizar 3 escenarios de estratificación: una estratificación aleatoria, una por evento y otra por carrera. También utilizamos la estrategia CAFOL, que consiste en dividir el 80% de entrenamiento en 10 particiones aleatorias. Como mencioné, los algoritmos que vamos a evaluar, Random Survival Forest y XGBots. La parte de optimización, empezamos con una exploración global para identificar cuál de los escenarios y cuál del conjunto de datos nos entrega mejores resultados. Mediante Randomization Search Cross Validation. Una vez obtenidos estos datos, pasamos a la afinación de los hiperparámetros mediante la aplicación de Grid Search. Aquí tenemos los resultados ya de la afinación, donde vemos que el ganador como tal es Random Survival Forest. Utilizamos la métrica C-Index, que básicamente esta métrica nos dice que si tomamos a 2 estudiantes aleatorios y uno tuvo una inserción temprana, que también el modelo lo ubica en esta inserción. Tomando en cuenta que un C-Index del 0,5 es igual a lanzar una moneda, un C-Index del 0,7 al 0,8 para contextos sociales, que es nuestro caso, se considera una buena métrica. Por lo tanto, Random Survival Forest es el ganador. Aquí tenemos algunas gráficas para evaluar nuestro modelo. Este nos indica el número de árboles. Vemos que hay una inestabilidad en árboles de 200,
Pero al aumentar el número de árboles, la estabilidad se fue mejorando hasta llegar a ese índice que tenemos, que hemos reportado anteriormente. Aquí tenemos el error de predicción, Beer Score. Nos dice que al primer mes el modelo tiene un error del 0.4 aproximadamente. Vemos que empieza a haber incertidumbre al momento de avanzar en el tiempo. Sin embargo, mantenemos bajo de este baseline del 0.25. Aquí tenemos una curva de calibración para 6 meses, donde tenemos por un lado la probabilidad predicha por nuestro modelo y la probabilidad observada. Podemos ver que a baja probabilidad el modelo se acerca un tanto al observado, mientras se va avanzando en la probabilidad empieza a haber un zigzagueo. Esto se debe a la poca cantidad de datos que obtuvimos mediante las encuestas. Aquí tenemos la explicación de Riesgo-Shap, de las habilidades, cuáles son las habilidades que aceleran la inserción laboral. Tenemos como tope la carrera. Podemos ver que los puntos hacia la derecha en rojos nos muestran una inserción laboral temprana, a diferencia de habilidades como energía renovable, que los puntos rojos se encuentran a la izquierda. Aquí también observamos que habilidades blandas como el compromiso ético y la del aprendizaje digital aparecen en este top. Quiere decir que las habilidades blandas como tal sí son un factor determinante para la inserción temprana. Por último, aquí tenemos una evaluación de nuestro modelo, donde tenemos la probabilidad por mes por cada carrera. Podemos ver que se encuentran en un rango estable podemos ver que los valores se parecen un tanto que se mantienen en ese rango de valores. Para culminar, tenemos aquí las habilidades que el estudiante reportó como habilidades que faltaron reforzar durante su aprendizaje. Tenemos en el top la habilidad de TICS y COVID. Por otro lado, también las habilidades blandas que el estudiante reportó como faltantes en su formación, donde tenemos liderazgo, comunicación y comunicación afectiva. Bueno, como recomendación, nuestra herramienta predictiva sirve más como una segmentación, más bien como una herramienta determinista para obtener el tiempo exacto. Vimos que las habilidades blandas sí son un factor determinante. Si nosotros tenemos calificaciones de 5 en esta escala de Likert, si las reducimos, sí hay una reducción en esta probabilidad. Por lo tanto, como recomendación, se sugiere reforzar estas habilidades en el pensum académico de nuestra institución. Un tanto también para la encuesta, si deseamos tener este tiempo exacto, sería mejor utilizar la fecha exacta en cuando se realizó el contrato del estudiante. También hacer un seguimiento longitudinal, que quiere decir que al mismo estudiante que se le hizo la encuesta en junio se lo haga en diciembre. Eso para finalizar. Muchas gracias por su atención. Fuerte aplauso. Estamos de tope en el tiempo, de pronto algún comentario. No, más bien agradecerles a los muchachos un excelente trabajo, felicitaciones, y este trabajo también nos va a servir para la toma de decisiones en el futuro, así que muchas gracias, muchachos. Buen trabajo. La Politécnica Nacional nos alegra tanto que estén aquí visitándonos. Felicitarles a ustedes inmensamente. A veces estudiar aquí hace que saquemos toda esa valía que tenemos, ¿no? Hay que persistir, hay que luchar, no hay que rendirse. Y el hecho de que estén aquí es porque han sorteado todas esas vicisitudes. Eso yo creo que nos forma muchísimo el carácter. Ustedes se van a dar cuenta ya en la vida profesional que nosotros los politécnicos somos una raza diferente. No nos rendimos, salimos adelante, siempre luchamos y siempre buscamos dar soluciones. Así que les deseo inmenso éxito a cada uno de ustedes. Sí, que tengan mucha salud, que tengan mucho bienestar. A la familia queremos felicitarles inmensamente. Hoy están cosechando el fruto de su sacrificio, de su amor y de su entrega hacia sus hijos. Prácticamente son ingenieros. En pocos meses les invitarán, ¿no es cierto?, a la ceremonia de incorporación, donde es un evento muy bonito, ¿no es cierto?, en el cual recibirán su título. Hoy, en cambio, les invitamos a que vayan a la biblioteca. Hemos reservado un espacio muy bonito para ustedes, para que compartan. Ahí están las banderas, está el backing, tómense fotos, compartan bonito. Una linda tarde para todos. Felicidades.
Chicos, profe. Ya, profe.